Bien, nuevamente sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro de taller de lectura crítica. Para las personas que no estuvieron ayer, mi nombre es Andrés Danilo Rodríguez, soy docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, pertenezco al programa Licenciatura en Filosofía y me encuentro ubicado en el CEA Casillas. Bien, entonces, como mencionamos el día de ayer, la idea es que hoy vamos a retomar o repasar algunos temas que ya habíamos mencionado, que ya habíamos abordado el día de ayer. Entonces, pero vamos a profundizar en otros temas también que habíamos también mencionado precisamente ayer que íbamos a profundizar. Bien, entonces, pues primero que todo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio inicial. em, que es muy sencillo. Vamos a usar la misma dinámica de ayer. Solamente vamos a leer la pregunta en pantalla y respondemos en el chat. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bien, entonces debemos decir si el término escrito define el dibujo. O sea, si lo que está aquí escrito define lo que estamos viendo en el dibujo. Pero hay que tener cuidado porque hay veces que nos preguntan por la respuesta contraria. ¿Listo? Entonces empecemos con este primer ejercicio. Bueno, el término es vacío. La imagen que vemos representa a ese término, sí o no. Entonces respondemos en el chat. Tenemos unos 10 segundos. Bien. Ajá, aparentemente no nos dice Annie. Ajá, muy bien, Brian, gracias, Oscar. Celeste, Henry. Bien, efectivamente, como ustedes bien indican, pues la respuesta es no. El término vacío, pues no representa lo que vemos porque el vaso tiene algún líquido, entonces no está vacío. Entonces, muy bien. Vamos a la siguiente, el siguiente término. Entonces, acá nos están preguntando, tenemos que dar la respuesta contraria. El término es gafas, entonces respuesta contraria. Ajá, a ver, muy bien. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Brian pone sí. Bueno, es lo que estamos viendo en pantalla. Si el término representa la imagen, pero acá hay que dar la respuesta contraria. Acuérdense que esa es la, digamos, debemos tener cuidado. Respuesta contraria. Eh, bueno, entonces vamos a ver, ya varios contestaron. Bueno, entonces acá teníamos que dar la respuesta contraria. Entonces la respuesta el término es gafas y estamos viendo unas gafas, pero como tenemos que dar la respuesta contraria, entonces la respuesta contraria es no. Entonces muy bien para las personas que respondieron que no. Bueno, vamos a la siguiente. Respuesta contraria, tacón, ¿sí o no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Oscar, gracias. Henry, Michelle, Celeste, Brian. Bien, entonces, ¿listo ya? Bueno, vamos entonces, ahora vamos a ver la respuesta. La respuesta correcta es sí. Pues era respuesta contraria.
El término pues es tacón y estamos viendo pues unos tenis, entonces pues digamos que el término no corresponde, pero como teníamos que la respuesta contraria, entonces la opción es sí. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces hay que leer con atención, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Coche, ¿sí o no? Esta sí tenemos que decir lo que es, ¿sí o no? No nos están preguntando por respuestas contrarias, sino decimos sí o no, coche. Coche, bueno, pues de pronto, eh, coche pues es también un carro, un automóvil. Entonces, allí podemos dar nuestra respuesta. ¿Mm? Bien, entonces esta está muy sencilla. Pues efectivamente es no, pues no corresponde, el término no corresponde con la imagen. Bien, entonces esta es la última, sí. Bien, entonces, bueno, entonces ya hemos terminado este primer ejercicio como para de calentamiento, de gimnasia mental, como le dicen. Y ahora vamos a iniciar la sesión de hoy. Bueno, entonces, lo primero, pues recordar un poquito algo que mencionábamos en la clase de ayer, y es el concepto de texto. El concepto de texto, digamos que lo definimos de manera general como un conjunto de signos que tienen una intención comunicativa, o sea, que buscan representar algo, pero el significado está dado dependiendo del contexto en el que estemos utilizando estos signos. Eso es la definición general de signos. Veamos pues las notas musicales, cómo pues se utilizan para componer o para representar la música, las señales de tránsito, los signos del zodiaco. Bien, en fin, distintos sistemas de signos que, digamos, cumplen con esta condición, que digamos que cuando los utilizamos en cierto contexto, pues adquieren un significado y vendrían a corresponderse con la definición general de texto. Pero nosotros ayer hacíamos la claridad de que nos interesaba un tipo de texto particular, que es el texto lingüístico. El texto lingüístico tiene una, digamos, característica que lo hace diferente de los demás, y es que un texto lingüístico o es la representación gráfica o la representación visual de los sonidos del habla, de la lengua, del lenguaje humano. Entonces, esta especificidad es lo que le va a dar, digamos, su principal característica. Al igual que los otros sistemas de signos, el texto lingüístico también está compuesto por un conjunto de signos. Estos signos tienen digamos que tienen un significado, representan algo, que en el caso del texto lingüístico son los sonidos del idioma, lo que digamos la manera en la que en que nos comunicamos, eso es lo que va a representar. Y el significado de esos sonidos o de esos símbolos, pues está dado por el contexto en el que los estemos utilizando, ¿cierto? Si es en una carta, si es en un ensayo, en un poema, etcétera. Entonces, eso ya serían las características propias del texto lingüístico, que digamos que su principal característica es que representa digamos, permite visualizar el idioma, el lenguaje, la parte hablada de la comunicación humana. Bueno, posteriormente mencionábamos los criterios de textualidad, que digamos son unos elementos que nos permiten, digamos, cuando estamos leyendo y queremos analizar críticamente una lectura, podemos tener en cuenta estos factores. La cohesión, que hace referencia al respeto de las normas ortográficas, de la puntuación, de la ortografía, o bueno, la gramática, en fin, la parte formal del idioma, lo que tiene que ver con las reglas para construir palabras, construir oraciones. Ese es un primer criterio que podemos evaluar, la cohesión. Otro segundo criterio que podemos evaluar es la coherencia, que la coherencia hace referencia a las ideas expresadas en el texto.
digamos, la relación que tienen las ideas secundarias con la idea principal, digamos que la manera en la que están estructurados los párrafos, incluso la manera en la que organizamos el índice, esto hace parte de la coherencia, porque digamos que una cosa es construir oraciones, construir palabras respetando la ortografía y la gramática, y otra cosa ya es decir cosas con sentido, ¿no? Entonces, pues al respecto mencionábamos el caso de la frase que utiliza Chomsky para ejemplificar esta situación, que es la frase, las ideas verdes incoloras duermen furiosamente, que es una frase que, digamos, está bien escrita, es decir, que es una frase que tiene cohesión, pero cuando analizamos su sentido, pues encontramos que no tiene, que es una incoherencia, porque está llena de contradicciones, ¿cierto? Ideas verdes incoloras, o sea, ahí hay una contradicción, que duermen furiosamente, eso tampoco tiene sentido. Entonces, ese es un segundo elemento que podemos examinar, la coherencia. Otro elemento es la intencionalidad o también el para qué. ¿Cuál es la intención que yo tengo o cuál es la intención del autor en el texto? ¿Qué intención tiene? Entonces, dependiendo de la intención que tenga, pues recuerden que existen distintos tipos de texto. Entonces, dependiendo de la intención que yo tenga, pues voy a utilizar el texto más adecuado digamos, efectivamente cumplir con esa intención. El otro criterio que se relaciona con este anterior es la aceptabilidad, que es el para quién. Entonces, una cosa digamos, que yo estoy, digamos, yo defino una intención, yo defino un para qué, pero también tengo que definir un para quién, un lector, una persona a la cual va dirigida ese texto. Y entonces aquí es donde entra la aceptabilidad, que hace referencia a cuando el lector siente o siente que esta lectura efectivamente está dirigida a él. Entonces poníamos el ejemplo de los libros de primaria, los libros de bachillerato, que pues obviamente dependiendo para quién van dirigidos, pues tienen unas características particulares. Y entonces obviamente cuando nosotros utilizamos, digamos, los textos con las personas que no son, pues obviamente van a sentir o los lectores van a identificar que esos textos no están dirigidos a ellos, entonces no se cumpliría este criterio. Mm, Bien, el siguiente es la informatividad, que hace referencia a la cantidad de información que utiliza un autor, la cantidad de información conocida que incluye en un texto y la información nueva que presenta a partir de esa información conocida. Eso es la informatividad. Y pues aquí al respecto mencionamos el balance que debe haber entre información conocida e información nueva, ya que esto va a permitir mayor claridad y va a permitir también darle más, digamos, más fuerza a nuestras ideas, ya que mostramos que nuestros planteamientos tienen unos referentes anteriores que comparten los planteamientos que nosotros estamos realizando y que no estamos inventándonos algo o que estamos sacando nuestras ideas de la nada, sino que tenemos un sustento. Otro elemento es la situacionalidad o también como le podríamos llamar el contexto, aunque esto es un elemento un poco más complejo porque tiene en cuenta la realidad extralingüística de las personas. ¿Cuál es la realidad extralingüística? Son aquellos factores que influyen en mi manera de pensar, mi manera de relacionarme con los demás, que están determinados por mi cultura, por digamos, el lugar donde yo nací, por mi religión, por la manera en la que yo fui criado. Todo eso es la realidad extralingüística. Entonces, pues, diferentes culturas tienen diferentes elementos extralingüísticos que los definen en diferentes aspectos, en lo religioso, en lo cultural, incluso en cosas tan básicas como la alimentación, la forma de vestir. Pues las distintas culturas pues tienen sus propios criterios. Entonces, este elemento también se debe tener en cuenta al momento de elaborar un texto o al momento que estemos haciendo un análisis de un texto, que realmente el autor tenga en cuenta esa realidad extralingüística y que no vaya de pronto a generar algún conflicto, pues por de pronto ir en contra de esas o de pronto hacer algunos planteamientos que chocan un poco con con esa realidad extralingüística.
Y pues de ejemplo poníamos cuando Galileo propuso el modelo un modelo de sistema solar en el cual la Tierra ya no era el centro digamos, del universo, sino era como un elemento más que giraba alrededor del Sol. Pues en ese momento la realidad extralingüística que había en ese momento, pues esa era una idea que no estaba aceptada. Y pues efectivamente le produjo pues varios problemas al autor, porque como digamos era una idea tan de pronto controversial, pues esto le generó problemas con las autoridades, pues porque se estaba, digamos, metiendo como en algunos asuntos graves, bueno. Entonces a eso hace referencia a la situacionalidad. Y el último elemento es la intertextualidad, que hace referencia también, digamos, se parece a la informatividad, pero digamos, esto hace referencia a cómo yo utilizo otros autores, otras fuentes, otros recursos para hacer mis propios planteamientos. Y esto también tiene el mismo objetivo, la misma finalidad de la informatividad, que es mostrar que las ideas que yo estoy planteando tienen un sustento, que hay autores que las apoyan, y que no es simplemente un invento mío o algo que yo estoy sacando de la nada, sino pues que efectivamente hay todo un sustento teórico, unos autores, unos estudios, unos trabajos que se hicieron al respecto, y a partir de esa información pues yo hago mis propios planteamientos. Eso es la intertextualidad. Entonces no es necesariamente que yo me esté, digamos, apropiando de las ideas de otros o que me las esté como haciendo pasar como mías, sino que las estoy utilizando de apoyo para hacer mis propios planteamientos. En este elemento de la intertextualidad y en la informatividad es muy importante las referencias bibliográficas, ya que las referencias lo que permiten es que, digamos, que los lectores puedan identificar de dónde es que yo estoy tomando la información. Para eso es la bibliografía y las referencias, para poder verificar, porque como pues bien señala el criterio de intertextualidad, digamos que los textos tienen que elaborarse a partir de otra información, no pueden salir de la nada. Bueno, pues textos, y bueno, digamos que esto lo podemos hasta incluso de pronto hasta en el arte, porque uno puede decir, bueno, pero el arte como es tan creativo, como es tan libre, pues yo en el arte puedo de pronto sacar algo de la nada, ¿no? Sin necesidad de tomar referentes o algo así, pero pues ahí tampoco, porque incluso en el arte hay escuelas artísticas, hay maestros que enseñan ciertas metodologías, incluso ya hay movimientos artísticos, ¿no? Digamos, siguen los lineamientos de algún gran maestro. Entonces ahí también estaría presente esa intertextualidad. ¿Cómo me influyó, por ejemplo, cómo me influyó García Márquez en mi forma de escribir? ¿Cómo me influyó García Lorca en mi manera de escribir, cierto? Entonces ahí también hay intertextualidad. Entonces por eso es tan importante este elemento, y pues por eso también es importante conocer bien las referencias y las citas, etcétera, porque pues digamos que esto es lo que va a permitir que el lector encuentre la información que yo estoy utilizando. Bien. Bueno, entonces en la clase de ayer mencionábamos que, bueno, que este taller es de lectura crítica, pero que también vamos a mencionar cosas de escritura, ya que estas dos son habilidades complementarias. Si uno quiere ser un buen lector, tiene que también escribir, y viceversa. Si quiere ser un buen escritor, tiene que leer mucho. Y bueno, y pues de hecho en las recomendaciones que nos dan para elaborar trabajos, pues está esa recomendación, la de leer y escribir mucho. Entonces, digamos, estos elementos que tenemos en cuenta en la escritura, pues también los podemos aplicar en la lectura, porque son habilidades que están muy relacionadas. Bien, entonces primero mencionar que Sí, ¿Aló? sí, Creo que a alguien se le prendió el micrófono. lectura comprensiva. Hola, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar.
Bien, entonces, pues lo primero, digamos, de que quisiera mencionar de la escritura es que la escritura tiene un valor muy importante y también hay un problema en la actualidad y es que no se le está dando la importancia que requiere. Pues esto gracias a la tecnología que, digamos que básicamente fue eh, desarrollado como una herramienta y pues de hecho sí ha servido bastante para, digamos, para la educación, para acercar a las personas a la información, pero pues también tiene un problema y es que sobre todo cuando pues, digamos, abusamos de ella, cuando no la utilizamos muy bien, la tecnología, y es que, digamos que no está favoreciendo mucho, digamos, el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, porque digamos que los celulares, el internet en general, digamos que lo que hacen es como sobreestimular el cerebro, porque son, digamos, constantemente imágenes y sonidos. Entonces como que hay como una sobreestimulación y entonces como que ya digamos, ciertas funciones que digamos, se requieren para poder comprender una idea, pues ya no se están, o ya digamos, se están dejando un poco de lado. Por ejemplo, cuando uno está leyendo un libro, uno pues digamos tiene que imaginarse la situación, ¿cierto? Se imagina las voces de los personajes, se imagina el paisaje, y hacer esto pues implica que digamos la mente está trabajando. Pero cuando digamos solamente vemos videos y vemos pantallas, pues digamos ya la mente ya no está activa creando todas esas imágenes, sino que está en modo pasivo recibiendo los estímulos del exterior, los estímulos. Y entonces pues estamos perdiendo pues esa capacidad de imaginar, digamos, pensar por nuestra cuenta pues nos estamos volviendo un poco pasivos. Y con la escritura, pues mucho más, porque, digamos, básicamente ella ahora todo se hace pues por medios digitales, ¿cierto? Que entrégueme la actividad en un archivo de Word. Entonces, pues todo se hace pues de manera digital, usando el teclado, ya pues cada vez se utiliza menos la escritura a mano. Y pues eso también es importante. De hecho, pues hay estudios que mencionan la importancia de la escritura a mano para el aprendizaje, para la memoria, para la comprensión. Entonces es una habilidad muy importante que tenemos que no dejarla perder y tenemos que fortalecerla y también tenemos que inculcarle a nuestros, pues ustedes como futuros licenciados, a sus estudiantes, a sus familias, esa pasión por la escritura. Bien, entonces, bueno, acá hay unos elementos que quisiera que analizáramos eh, pues muy brevemente. Y pues que tienen que ver como con despertar esa pasión por la escritura. Bueno, el término pasión es importante porque digamos que cuando uno utiliza el término pasión, uno digamos, evoca como un sentimiento muy fuerte, ¿cierto? Una emoción pues muy grande. Y pues también digamos, cuando uno hace algo con pasión, pues lo hace con gusto y lo hace pues con agrado. Y si de pronto es difícil, no importa porque es algo que me gusta, porque siento pasión por ello. Entonces, tenemos que también tener sentir esa misma pasión por la escritura. Eh, sí, no tener esto como algo obligatorio o algo que toca o algo que aburre, sino pues verlo como algo que es bueno, que nos sirve y pues para ello verlo como o procurar que nos genere una pasión. Mira, entonces, bueno, digamos, pues promover la escritura o fortalecerla, pues hay, digamos, pues hay algunas recomendaciones de algunos conocimientos que debemos tener. De estos conocimientos, pues ya hemos hablado de algunos aquí en el curso, en este taller, que son los niveles de formalidad, que hace referencia, bueno, de esto vamos a hablar hoy. Digamos que dependiendo de la intención que yo tenga, van a existir un tipo de textos.
Entonces, es importante conocer pues qué tipos de textos existen y, digamos, cuáles son sus características y que, digamos, dependiendo qué intención yo tenga, pues cuál es el más apropiado. Conocimientos de gramática y de ortografía, pues ya hemos mencionado también aquí bastante la importancia de esto. De hecho, uno de los criterios de textualidad es precisamente esto, la cohesión, que hace referencia a la gramática y la ortografía. Y la tipología textual, pues que es conocer los distintos tipos de textos que existen, que pues de eso también ya hablamos un poco. Bueno, sobre las habilidades, saber analizar y, bueno, analizar y sintetizar, que son pues dos, digamos, son dos como actividades que realiza la mente. Analizar es cuando yo examino algo en sus partes constitutivas, ¿sí? O sea, cojo de pronto un concepto o un problema que quiero, y si lo quiero analizar, empiezo a mirar como las partes que lo componen, como si lo estuviera desarmando. Eso es el análisis. Y la síntesis es lo contrario, es como buscar qué cosas tienen en común algunos elementos para poderlos como unir en conceptos más generales o conceptos más abstractos. Entonces, análisis y síntesis. Elaborar esquemas que, digamos, hace referencia a cómo, digamos, mentalmente yo puedo tener ya, digamos, como un esquema de cómo voy a desarrollar el texto, de cómo voy a desarrollar un tema. Entonces, para, digamos, esquemas como, por ejemplo, mapas conceptuales o mapas mentales, o incluso un índice. Un índice es una especie, el índice de un libro es parecido a a un cuadro sinóptico, porque, bueno, un cuadro sinóptico, digamos que se caracteriza por tener como categorías, como la categoría principal y, bueno, la subcategoría y otra subcategoría y así. Entonces, un libro uno lo puede organizar de la misma manera, por capítulos, ¿no? Entonces, está el tema general y entonces los 5 capítulos y cada capítulo tiene otros como subcapítulos. Eso es un esquema. Entonces, uno tiene que aprender a elaborar ese tipo de esquemas y elaborar borradores, porque muchas veces uno, digamos que pues, elabora un texto y, pues por ahí medio le revisa la ortografía con Word y ya. Entonces, pues la idea es que podamos, digamos, que terminamos el texto y pues eso es un borrador, no es la versión definitiva, o sea que debemos revisarlo, debemos corregir lo que haya que corregir, etcétera. Entonces eso también es algo que tenemos que hacer porque pues no, digamos que no es algo que comúnmente se haga. Bueno, otro elemento son las actitudes, que esto es muy importante. El si puedo, soy capaz y voy a lograrlo. Porque pues resulta que muchas veces las personas cuando, digamos, se les presenta un tema nuevo o se les solicita de pronto realizar una actividad y pues las personas no tienen experiencia en ese tema o realizando esa actividad, pues muchas veces se genera como un pensamiento negativo, como una sensación de que eso está muy difícil, de que eso yo no sé cómo se hace, yo no voy a poder hacer eso, ya perdí el curso, ¿cierto? Entonces, pues es, digamos que tener en cuenta, pues primero que como dice la doctora Rocío en las instrucciones, la doctora Rocío Pavón, ella pues me parece muy interesante esa frase porque es muy diciente. Dice no, dice, ay, es que no recuerdo bien cómo es que ella la formula, pero dice más o menos que no hay una persona que se la sepa todas, no hay nadie que sepa todo y no hay alguien que ignore absolutamente todo, sino que algunas personas saben de unas cosas, otras saben de otras y pues lo importante es como complementarnos, ¿cierto? O sea, eso es lo que nos dice, que no hay, o sea, que no hay una persona pues que se las sepa todas, sino que siempre hay algo que uno no sabe y lo mismo, y no todo el mundo nació aprendido, sino pues hubo en algún momento que esa persona que tal vez se mira tan experta en un tema, o sea, tal vez hubo un momento en que esa persona pues también fue novata y no sabía nada del tema y tuvo que preguntar y tuvo que leer y bueno, etcétera. El caso es que es eso, como que no, digamos que siempre es posible aprender, siempre es posible ir mejorando.
Entonces, por eso, pues, el sí puedo, el soy capaz y voy a lograrlo. Eso digamos, es digamos, son actitudes que es importante resaltar. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces esto, la intencionalidad, tiene que ver con este tema de los niveles de formalidad. Bueno, escribir implica una intencionalidad, ¿cierto? Pero recordemos dentro de los criterios de textualidad que hay una intencionalidad, un para qué. Y pues de hecho, digamos que por eso aparece prácticamente de primeras, ¿no? En los criterios. Bueno, pues los dos primeros criterios son, digamos, criterios formales, que es, digamos, sobre forma y contenido. Pero este primer criterio es súper importante, la intencionalidad. Porque, pues, porque es el para qué. Entonces, eso es lo que va a determinar el resultado, el producto que yo voy a elaborar, si yo tengo claro el para qué, ¿cierto? Porque, digamos, si a usted le dice, no, escriba un texto. Y bueno, ¿pero qué? ¿Como que para qué? ¿Para qué materia? ¿Un texto de qué tipo? ¿Un texto argumentativo? ¿Un texto expositivo? ¿Quiere que le cuente mi biografía? ¿Quiere que le cuente un chiste? ¿Quiere que haga un poema? ¿Quiere que elabore el reglamento, el manual de convivencia del colegio? O sea, ¿para qué? Sí, eso es lo primero que hay que tener claro. Entonces, por eso la escritura implica una intencionalidad. Siempre hay una intención detrás, siempre hay un para qué. Y entonces, al identificar ese para qué, pues vamos a mirar pues ya qué tipo de texto podemos desarrollar. Bien, entonces aquí pasa lo mismo que con los tipos de texto. Hay distintas clasificaciones, distintas divisiones. Unos ponen más, ponen menos, etcétera, pero pues vamos a tratar de utilizar la más común. Bueno, entonces nos muestran que hay 5 intenciones. Bueno, pues yo pondría 6, pero bueno, porque como les digo esto, pues no hay como unos criterios universales. Bueno, entonces está la escritura funcional, personal, creativa, persuasiva y expositiva. Entonces vamos a mirar en qué consiste cada uno. Bueno, entonces dentro de la escritura funcional tenemos, bueno, pero aquí no hay una definición. Bueno. Bueno, entonces digamos, si la intención es funcional, obviamente, digamos, hace referencia a reglamentos, instrucciones, protocolos o textos jurídicos incluso. Un texto funcional, digamos que, como su nombre lo dice, tiene, digamos, un objetivo muy claro y unas funciones, digamos, muy claras que van a ser, digamos, por lo general, ya sea explicar un procedimiento, ya sea enumerar unas reglas, un reglamento, unas leyes, unas normas. A eso hace referencia la escritura funcional. Entonces esta escritura pues tiende a ser muy clara, muy explícita, sin lenguaje literario, sino pues lo más objetivo y lo más claro posible, porque digamos la función tiene una función muy clara que es precisamente digamos regular sobre algún tema, ¿cierto? Puede ser pues como ya mencionábamos, un manual de convivencia, una ley, unas instrucciones, por ejemplo. Recuerden lo de las instrucciones, ¿no? Las instrucciones tienen que ser, digamos, lo suficientemente claras para que el lector no necesite consultar otros recursos, sino que con las simples instrucciones que nosotros damos ya se pueda realizar el procedimiento. Entonces esa es la escritura, pues cuando tengo una intención funcional, pues voy a utilizar ese tipo de textos. Ahora, si yo tengo una intención creativa, pues obviamente, si es creativa, pues obviamente me refiero, digamos, a la literatura, al arte, a la expresión. Entonces, si mi intención es creativa, pues voy a tener libertad de temas, libertad de cómo organizo el texto. Recuerden el ejemplo de la poesía, que incluso la forma en la que escribo la puedo, digamos, la puedo modificar porque es escritura creativa y tengo esa libertad. Esa libertad, pues, digamos, no la puedo tener en un texto funcional, porque un texto funcional no me permite usar metáforas ni me permite utilizar este tipo de lenguaje, ya que la intención no es esa, la intención no es
la intención de un texto funcional no es que me transmita emociones o sentimientos, sino sino es que me dé información clara. Entonces, mientras que un texto creativo sí tiene esa intención de generar emociones, de conmover al lector, de despertar sentimientos. Entonces, pues para hacer esto yo voy a utilizar los distintos recursos literarios como la metáfora, la hipérbole, bueno, etcétera. Utilizar pues las palabras con más expresividad, ¿cierto? Como pues, veíamos el ejemplo del río Paraná. Entonces, eso es lo que va a definir la escritura creativa. Bueno, la expositiva es cuando se da información objetiva sobre algún tema, eh, pero sin ir, digamos, a plantear una postura al respecto, sino simplemente estamos dando información, como por ejemplo cuando hablábamos pues precisamente de los textos expositivos, que un texto expositivo digamos, allí no debo yo, digamos, dar mis puntos de vista personales, ni mis opiniones, ni valorar, sino simplemente dar la información de la manera más objetiva. Por ejemplo, digamos, una nota de prensa, en teoría, pues es expositiva, porque una nota de prensa, digamos que lo que debe hacer es dar a conocer la información de un suceso con el mayor detalle posible para que el lector pues tenga la mayor información. Eh, bueno, en este tema de exposiciones también pues podemos encontrar los resúmenes, las relatorías, mm, en fin, todos los textos que impliquen hablar sobre algún tema, explicando ese tema, pero sin tomar posturas personales, sin tener puntos de vista propios, sino pues simplemente dando la información la información sobre ese tema. Son, digamos, en eso consiste la intención expositiva. Bien, cuando es una intención personal, pues obviamente digamos, uno está pensando en un texto que solamente lo va a mirar uno, pues porque como su nombre lo dice, es personal. Entonces, al respecto, pues encontramos, por ejemplo, los diarios. Esa es la escritura más personal que hay, sería un diario. Ya que, digamos, cuando uno escribe un diario, pues es como para uno mismo. Uno escribe un diario para uno mismo, uno no lo escribe para que lo lean los otros. Bueno, bueno, pues ya cuando se muere y encuentran el diario por ahí, lo publican, pero pues ya pasó el tiempo, ya uno ya se murió, ya no importa. Pero en teoría, pues una escritura personal es como algo muy, digamos, privado de las personas. O también información digamos, no está dirigida a otra, digamos, para otras personas, sino información que esté dirigida para mí mismo. No importa que no sea privada, por ejemplo, digamos, una bitácora o un diario de campo. Cierto que en un diario de campo, pues uno está explicando lo que hizo en alguna salida pedagógica o de pronto una bitácora de viaje donde uno va contando también todo lo que va haciendo cada día. Y eso pues uno lo hace también como para tener, digamos, uno lo escribe como para tener esas referencias de uno mismo, esas referencias para uno mismo, para después pues, mirar qué fue lo que uno hizo. O las notas que uno se deja, que de pronto, se me olvidó, tengo que acordarme de pagar el recibo, entonces uno deja una notica en la nevera entonces eso es un texto pues, personal dirigido para uno mismo. Bien, la otra intención es la persuasiva, cuando estamos hablando de una intención persuasiva es cuando queremos convencer a las personas de realizar algo o de pensar de alguna manera. Pero la persuasión, a diferencia de la argumentación, que es un tema que vamos a hablar, digamos, más adelante, la persuasión, digamos que se centra más en elementos simbólicos, en elementos más emocionales, o sea, busca convencer, pero evocando como las emociones y los sentimientos más que la lógica. Ejemplos de escritura o intención persuasiva, la publicidad. La publicidad, digamos, no apela a la lógica. Si la publicidad apelara a la lógica, no venderían nada. La publicidad evoca eso a otros, digamos, a otras necesidades, a emociones, perdón.
Por eso, digamos, también la famosa frase de que el sexo vende. Eh, Eso por lo general, la publicidad está llena de imágenes, digamos, con contenido de este tipo, ya que, digamos, esas imágenes pues van directamente como dirigidas al inconsciente, como generando digamos, como llamando la atención, pero pues de manera inconsciente. Entonces la publicidad es muy así. Por ejemplo, la publicidad, esa publicidad de la bebida Red Bull que te da alas, por ejemplo, eso es o sea, eso no es lógico, eso no es un elemento, eso no es un elemento lógico, eso es un elemento pues puramente retórico, persuasivo. O sea, obviamente uno sabe que tomándose una gaseosa de ellas no le van a salir alas, pero ellos utilizan pues ese concepto como para generarle a la gente esa idea, uy, esto me va a poner pues con poderes y voy a correr como si tuviera alas, porque eso pues, es un elemento emocional. Obviamente lógica, si uno le mete lógica, pues como les digo, eso no va a pasar y uno, si le metiera lógica, pues, o sea, tendrían que decir, bueno, compre esta gaseosa que es un montón de azúcar con un montón de químicos y, o sea, obviamente no lo van a hacer porque ellos lo que quieren es vender su producto, entonces si lo quieren vender, pues tienen que utilizar los distintos recursos que permite la publicidad. Por ejemplo, digamos en las famosas chicas águila, ¿cierto? Que o sea, utilizan unas modelos pues súper despampanantes para promocionar una cerveza y yo creo que esas modelos ninguna tomará cerveza o no sé. Pero obviamente, o sea, obviamente sí, o sea, digamos sí que como volvemos, si quisiéramos vender la cerveza de manera lógica, pues no serían las chicas águilas, sino los chicos águilas y serían pues personas normales que somos las que toman cerveza, un poco de, pues, sí, hombres gordos, barrigones, bueno, no sé. Eh, entonces, pues, por eso la publicidad pues va siempre a recurrir a esos otros elementos, a esos elementos más emocionales, más pasionales. Bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pues vamos a ver un ejemplo. Eh, entonces, bien, creo que la embarré. Bien, entonces este texto, vamos a leerlo y ustedes me van a decir ese texto qué intención tiene, dependiendo de lo que acabamos de explicar atrás. Bien, lo voy a leer en voz alta y ustedes me dicen ese texto, pues como qué intencionalidad tiene. A ver, dice lo siguiente. Tener animales en casa es muy agradable, aunque implica realizar varias tareas. Debes sacarlos a pasear y llevarlos al veterinario. Hay personas que no pueden tener animales en su casa por varias razones. Algunos les tienen alergia, mientras que otros no pueden cuidarlos. Listo. Ese es el parrafito. Entonces, ¿ustedes qué intención creen que tiene este texto? ¿Creen que es un texto que nos busca persuadir de algo? ¿Creen que es un texto personal, un texto privado de alguien? ¿Es un texto expositivo que está hablando sobre algún tema? ¿Es un texto creativo que nos está transmitiendo emociones, sentimientos? ¿Es un texto funcional que está dando reglas o normas sobre algo? Entonces, escribamos en el chat cuál es la respuesta que ustedes consideran. ¿Qué intención creen que tiene este texto? ¿Cuál de estas cuál de estas cinco que mencionamos creen que tiene? Entonces, vamos a responder en el chat. Bueno, ya Celeste nos respondió, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Demos unos 10 segundos para que... Muchas gracias, Michelle, Brian, gracias. Respondenme un segundito. Bien, entonces ya respondieron varios, la mayoría, entonces vamos a mirar la respuesta correcta. Aunque pues para los que estuvieron atentos, pues a mí se me fue ahí sin querer. Pero sí, bien, expositiva.
Bueno, vamos a mirar por qué no las otras. Entonces, bueno, primero que todo, ¿por qué no es persuasiva? Pues porque el texto no nos quiere, no nos está convenciendo de nada, o no quiere, o no nos está como incitando a hacer algo, sino simplemente está hablando sobre las mascotas en la casa. Pero no nos está diciendo como que, uy, usted tiene que tener una mascota, adopta una mascota, o no adopte, sino, no, simplemente nos está diciendo cómo es tener animales. Personal, pues tampoco, porque pues como podemos ver por la forma en la que está escrita, pues no parece como un texto dirigido como al público en general. No, no parece tener información privada o no parece estar escrito de forma privada, sino pues parece un texto más bien público, más bien como para que lo lea todo el mundo. Creativo, pues no, porque pues no nos está evocando emociones, sentimientos, sino que simplemente, como les mencionaba, nos está dando información. Funcional, pues tampoco, pues porque digamos que no está dando normas, ni está dando reglas, ni parámetros, sino simplemente, pues como lo dice la intención, está exponiendo un tema. Nos está diciendo que es agradable tener mascotas, pero también pues implica harto trabajo, hay que hacer unas cosas y hay personas que pueden tenerlos, hay personas que no, en fin. Está exponiendo el tema, pero no nos está, como mencionaba, no nos está como invitando a hacer algo, ¿cierto? No nos está como llamando a las emociones. Entonces ahora vamos a ver un texto sobre este mismo tema, sobre el tema de las mascotas, pero con su distinta, o sea, dependiendo de la función, la intención que yo tenga, pues vamos a ver cómo cambia el texto, para que pues ya quede mucho más claro este elemento. Entonces, bueno, primero, funcional. Que funcional, pues como pues, recordemos, es hacer referencia a reglas, manuales, leyes, eh, mm, instrucciones, etcétera. Entonces, el texto dice, los perros de razas consideradas peligrosas deben salir con bozal y en compañía de su dueño. Entonces, ese texto, pues, sí es funcional porque está dando unas indicaciones o, digamos, unas reglas sobre algo, unas normas. Ese fragmento lo podríamos encontrar en un edificio, por ejemplo. En un edificio, pues, siempre se manejan algunas normas de convivencia, ¿cierto? Sobre cómo sacar la basura, que de pronto para hacer fiestas, que para sacar los animales, etcétera. Entonces ese tipo de textos pues sí tienen una intención funcional y pues como podemos ver está dando algunas normas, algunas indicaciones claras, sin utilizando pues el lenguaje también de manera muy clara y muy eficiente. Ahora miremos algo pues, sobre el mismo tema, pero cuando yo tengo una intención creativa. Dice, los animales de mi casa tienen esa poderosa virtud de llenar mis días grises con muchos colores. Entonces esta escritura está evocando ya elementos emocionales, ¿cierto? Los colores pues obviamente siempre, digamos, se asocian a las emociones. Entonces acá hablamos de llenan mis días grises, ¿cierto? No, no, o sea, hace referencias a la tristeza, no, no a los días nublados, sino está haciendo referencias a la tristeza, como mis días grises, mis días de tristeza con muchos colores, o sea, como lo contrario, como con alegría, como con vida. Entonces ahí ya vemos que estamos, ya digamos, está evocando emociones directamente. Entonces ahí ya vemos que hay una intención creativa. Bien, ahora cuando hay una intención expositiva. En Colombia, 3 de cada 10 familias tienen una mascota en su casa. Entonces aquí, como vemos, pues no, digamos, no está dando normas de algo, no está utilizando el lenguaje literario ni está evocando emociones, no nos está incitando a algo, no nos está invitando a tener mascota ni nada por el estilo. Y pues no parece ser un texto escrito de manera privada o de forma personal, entonces simplemente está exponiendo un tema y nos dice que 3 de cada 10 familias tienen mascota. Entonces simplemente está exponiendo. Bien, ahora si la intención es personal, podría ser algo así como lo que vemos en pantalla. El día de hoy debo llevar a mi mascota al veterinario para su chequeo mensual. Eso es una nota que yo podría ponerla en mi calendario, ponerla de pronto en una nota en la nevera para que no se me olvide, en el diario. O sea, es digamos, la intención de ese texto, pues es que me sirva a mí mismo. Entonces es personal. Bueno, ahora persuasiva.
persuasiva. Los animales son como pequeños angelitos que Dios nos envió para acompañarnos. Entonces, bueno, esta se parece un poquito a la creativa, porque digamos que evoca también emociones, pero digamos que en la persuasiva es lo que sí se busca, o digamos sí debe haber una intención detrás, y es que, digamos, realicemos alguna acción. Entonces, digamos acá, pues lo que se está haciendo es equiparar a los animales, las mascotas con angelitos, ¿cierto? Como para despertar esa ternura y como para invitarnos a que no, a que los veamos como no como animales, sino como unos seres especiales con esas virtudes, ¿cierto? Como de pronto para que los apreciemos más. Entonces ahí ya hay una intención ya persuasiva, ya digamos una invitación a realizar algo. Bien, entonces vamos a realizar un pequeño ejercicio ahora. Voy a compartir en el chat un enlace. Dame un segundito, ya se los comparto. Ese enlace que les voy a compartir es de un formulario de Word. Voy a abrir aquí para que lo vean. Bueno, ese es el ejercicio 2 porque el ejercicio 1 fue el que hicimos al principio el que hicimos al principio con el de las imágenes y los términos. Ese es el 1, este es el 2. Entonces es muy sencillo. Bueno, ingresamos al enlace que compartí en el chat. Bueno, allí ponemos pues, la información que nos piden. Seleccionamos un tipo de escritura de las que acabamos de ver y pues, ponemos un ejemplo, así como hicimos en así como acabamos de hacer en la presentación. Escogemos un tipo de escritura de estas 5 y pues ponemos un fragmentico. ¿Listo? Entonces vamos a dar 5 minuticos para realizar esta actividad. ¿Listo? Si tienen alguna duda, por el chat las podemos realizar. Bien, entonces voy a ir revisando aquí las respuestas para, ¿para qué? Para ahorita socializarlas. Ejercicio 2. Bueno, hasta el momento no hay respuestas. Pues no se compliquen tanto, no es necesario pues que sea un texto muy complejo, simplemente, bueno, les voy a poner nuevamente los ejemplos en pantalla para para que se orienten. Y pues obviamente hagan algo similar a lo que vemos aquí en pantalla. A ver, ¿quién nos escribe aquí en el chat? Ah, en programa ponen la licenciatura que están estudiando o la carrera que están estudiando. Mm,
a Ani no le carga, debe ser porque estás en el celular. Si está en un celular, toca que copien el enlace y lo abran en otro lado. Bueno, pues Ani, si no te carga, si quieres hazlo aquí en el chat. Entonces pon el ejemplo y pues lo pones aquí en el chat. Pues como somos poquitos, pues no hay problema. Digamos, yo utilizo, digamos, el formulario, pues como hay veces que son pues, 20, 40 personas, entonces sí es mejor que respondan en el formulario. Pero si no puedes responder en el formulario, estás viajando. Ok. Bueno, pero sí, pero entonces ponlo aquí en el chat. Escoges un tipo de escritura y pones el ejemplo en el chat y pues lo podemos aquí leer. No te preocupes. Bueno, vamos a revisar si ya hay alguien ya respondió. No, pero este no es. Este. Ok, ya hay respuestas, muy bien. Bien, aquí ya están. Vamos a organizar esto aquí rápidamente. Y vamos a irla revisando. Zoom 125. Creo que más grandecito se puede, sí. Listo, entonces, bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces Elidia Romero del programa de especialización en gestión, no sé el nombre completo, en gestión pública, escogió el tipo de escritura personal y el ejemplo es el siguiente. Cada mañana me recargo la energía que irradia el sol para que mi día brille con estrella propia. Bueno, eh, bueno, sí, sí es, digamos, sí corresponde a personal, pues porque, digamos, está como pensado, como escrito en primera persona, pero la manera en la que está escrito, digamos que sí pareciera ser eh, un texto o sea, tiene como elementos persuasivos, porque, por ejemplo, digamos esto que dice aquí al final de que el día brille con estrella propia, eso es un elemento bastante, digamos, es un elemento que tiene digamos, como un componente emocional, como, ¿cierto? Digamos, como que evoca como unos sentimientos. Entonces, pues sí está bien porque está en primera persona, está escrito como de manera personal, pero los elementos que utiliza son los que sí, les digo que es como digamos, como más persuasivos, incluso un poquito literarios. O sea, la manera en la que está escrita un poco literario, pero bien, está bien que sí es personal. Odrit Celeste Rincón, de psicología, nos escogió tipo de escritura personal y dice lo siguiente. El día de ayer fui con mi familia al parque. Ajá, muy bien. Sencillito, claro, efectivamente un texto personal. Catherine Díaz, Administración de Empresas, escogió también personal y dice, me duele todo, estoy en primera semana de gimnasio. Sí, muy personal, pero sí está muy bien el ejemplo, interesante, sí, efectivamente eso pasa cuando están empezando gimnasio, a todo el mundo le pasa. Bueno, Henry Amel de Contaduría escogió persuasiva y nos dice, hace una semana cumpleaños y nadie se acordó de mí, pobrecito. Bueno, eh, o sea, este sí, o sea, no es, o sea, yo no la pondría como persuasiva. ¿Ustedes qué creen qué tipo de escritura es la del ejemplo que nos puso gente acá? ¿Alguien nos puede decir aquí en el chat? Hace una semana cumpleaños y nadie se acordó de mí.
O sea, sí tiene, pues pasa algo parecido que con el ejemplo el primer ejemplo, el de Lidia Joana, que digamos sí es escritura, aunque digamos que en el de Henry, o sea, el de Henry es como, o sea, sí evoca sentimientos y emociones como pasa con el de Lidia, eh, pero digamos que este parece más personal, ¿cierto? O sea, obviamente sí está como evocando, sí está como evocando emociones, pues porque lo que está diciendo es muy emocional, pero digamos que pareciera más como un tipo, algo más personal, ¿cierto? Entonces, pues sí, o sea, lo valgo porque está, digamos, sí está utilizando elementos persuasivos, como el ejemplo que vemos acá de Elidia, pero digamos que yo lo pondría como personal. O bueno, pues ambos valen. Pues digamos que podríamos como decir que lo podríamos ubicar en cualquiera de los dos. Pero digamos que a diferencia del de Elidia, el de Henry sí parece, o sea, es como más evidente que es personal. En cambio, el de Elidia Joana sí parece, o sea, sí, o sea, hay como que interpretarlo para decir, ah, sí, sí es como personal, pero de primerazo parece más como literario o más persuasivo, por lo que la manera en la que está escrito. Bien, entonces continuemos. Michelle Vargas, Contaduría Pública, nos dice, el sábado viajo a las 8 a.m. Personal, perfecto, una nota pues privada. Oscar Parrado, Ingeniería Industrial, escogió creativa. Dice, tengo una super bicicleta. Cuando hacen ella sientes que vuelas por el aire. Interesante. Sí, o sea, bueno, sí está, digamos, hay elementos imaginativos. eh, entonces, digamos que sí lo podríamos poner como creativo. Yo también lo pondría como persuasivo, porque digamos también es como parecido a lo de a lo de la gaseosa que nos da alas, es algo parecido. Como que dice, es que mi bicicleta es tan buena que cuando usted siente que vuela en esa bicicleta. O sea, uno sabe que efectivamente, pues uno sabe, no, eso obviamente no está volando, pero está como, pero lo que quiere decir es que es tan rápida que da la sensación de que usted vuela. Entonces ahí, pues pasa lo mismo que con las anteriores, las podríamos ubicar como en dos partes. Pero bueno, sí, creativa está bien, aunque pues yo también, digamos, también podría caer como persuasiva. Bueno, Brian Fernando Coicue, espero haberlo dicho bien, de Ingeniería Electrónica, nos dice, es escritura creativa, dice, el perro tiene pulgas, salta y salta de la rasquiña. O sea, como si fuera un poema, como si fuera como una ronda infantil o algo así. Sí, sí, está interesante. Sí, sí, está interesante ese ejemplo, Brian. Bueno, ahora miremos en el chat que había una compañera que estaba aquí pendiente, que era Annie. Bueno, pero no, parece que no respondió. Bueno, no hay problema. Henry nos hace una aclaración acá, dice era personal. Ah, bueno, sí, precisamente lo que yo había dicho, que sí, 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 efectivamente Henry se dio cuenta y pues nos hace la corrección acá, entonces muy bien, sí, señor. Bien, ajá, y pues también acá en el chat, cuando yo pregunté que qué tipo de escritura pensaban que era, pues ustedes también respondieron que era personal. Listo, entonces, bien. Entonces ya hemos terminado esta parte. Muchas gracias por su participación. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Digamos acá, en el ejercicio número 2. Listo. Bueno, entonces ahora esta belleza de este cuadro sinóptico que hay acá. Listo, el texto argumentativo. Bueno, entonces el texto argumentativo comparte unos elementos con el texto persuasivo. Pero el texto argumentativo, digamos que tiene unas características y tiene una importancia por eso digamos, lo estoy tratando aparte. Entonces, pues vamos a analizar aquí este esquema que vemos acá, pues para analizar cuáles son las características principales de este texto. Entonces, primero miremos la definición de persuasión, o pues miremos las características. Bueno, entonces dice que cuando yo tengo una intención persuasiva, busco convencer recurriendo a las emociones y elementos simbólicos más que a la lógica. Ejemplo, la publicidad, ¿no? Pero la persuasión, o sea, la argumentación busca también convencer, o sea, leamos, dice, el texto argumentativo defiende una opinión a través de unos razonamientos.
O sea, yo también busco convencer a los lectores de algo, pero no lo hago, digamos, utilizando estas figuras retóricas o recurriendo a las emociones, sino utilizando razonamientos, unos razonamientos. ¿Y un razonamiento qué es? Un razonamiento es una idea que está sustentada en otras ideas de otros expertos o otros planteamientos de otros expertos o de otros autores sobre ese tema. Es decir, es una idea que tiene un sustento, que tiene un fundamento y un fundamento verificable, ¿cierto? Porque eso también es importante, porque que yo pueda verificar esa información. Entonces vamos a analizar este esquema. Entonces dice, primero, tiene una finalidad, ¿no? A través de unos razonamientos. ¿Cuál es su finalidad? Convencer, ¿cierto? Igual que el texto persuasivo. Pero este texto argumentativo convence a través de argumentos que son, pues, digamos, esas ideas que yo les digo que deben estar, pues, apoyadas en, esas ideas que deben estar apoyadas pues, en lo que vemos acá, en autoridades que hablen sobre eso, o sea, un especialista o una entidad experta en el tema, ¿cierto? Por ejemplo, la ONU, por ejemplo, un UNICEF, por ejemplo, un ministerio, eso son autoridades sobre el tema o autores expertos sobre el tema. Hechos, o sea, algo que efectivamente ocurre, por ejemplo, digamos, lo de digamos, la ley de gravedad, que es cierto, digamos, si yo agarro acá un objeto, no sé esto, y lo suelto, pues efectivamente se va a ir, se va a traer ir hacia abajo, o sea, eso es un hecho, ¿cierto? Entonces yo a partir de ese hecho puedo hacer algunos planteamientos y de hecho, pues eso, la física clásica, pues básicamente está basada sobre esos movimientos. Y también pues a través de ejemplos que me permitan como, digamos, mostrar que lo que yo estoy diciendo es así también como en el ejemplo. Bueno, entonces busca comenzar a través de argumentos de este tipo y también de información. Y la información pueden ser datos, pruebas, opiniones, pero opiniones de expertos, ¿no? O sea, no opiniones de lo que yo creo, sino opiniones de expertos. Pruebas que yo haga, por ejemplo, digamos, experimentos en laboratorios o salidas de campo, recolección de datos, etcétera. Y esa información también yo la puedo obtener de algunas fuentes que pueden ser fuentes escritas como libros, como revistas especializadas, ponencias, bueno, en fin, en general textos de toda índole, impresos, virtuales, etcétera. Fuentes orales también, por ejemplo, digamos, si yo estoy haciendo un trabajo sobre, digamos, por ejemplo, la colonización del llano, entonces yo podría, digamos, ir a entrevistar a personas que hayan vivido la colonización o descendientes de los primeros colonos, hacerles entrevistas, etcétera. Esos son fuentes orales también, o fuentes multimedia, ¿cierto? Como por ejemplo videos, películas, música, grabaciones en general, ¿sí? Entrevistas que estén grabadas, todo eso hacen parte de fuentes de información. Otro elemento del texto argumentativo es que el lenguaje se va a utilizar de una manera muy específica, tiene que ser una forma, primero que todo, tenemos que utilizar un vocabulario con frases breves y directas, o sea, como en un texto expositivo, o sea, no podemos utilizar, adornar el lenguaje, ni utilizar palabras raras, sino tenemos que ser muy claros y directos, utilizando vocabulario adecuado al tema. Sí, o sea, obviamente, digamos, sin irnos a hablar de manera muy coloquial o de pronto utilizando terminología de otros temas, sino pues tiene que ser adecuado con el tema. Uso de adjetivos valorativos, o sea, adjetivos valorativos que me permiten a mí, digamos, pues como lo dice su nombre, valorar algunas ideas, como por ejemplo mejor que, más pertinente, menos pertinente, incoherente, o sea, como que, digamos que, pues como recuerden lo del criterio de intertextualidad, ¿no? O sea, las ideas que yo estoy planteando deben tener unos referentes anteriores, ¿no? Entonces la idea es que yo primero expongo las ideas de los otros
las valoro, o sea, digo, esta idea es buena, esta idea es pertinente, esta es coherente, y a partir de esa valoración ya hago mis planteamientos. Como esta idea es coherente, pues me sirve para explicar lo que yo quiero explicar. Eso hace referencia al uso de adjetivos valorativos. Y conectores me permiten a mí unir los distintos párrafos o las distintas ideas que hay en un texto. Me permiten añadir información, por ejemplo, digamos que yo estoy exponiendo un tema y quiero enumerar varios subtemas, entonces primero ocurre esto, luego ocurre tal cosa, después ocurre tal cosa, por último ocurre tal cosa. Esos son conectores para ordenar. Conectores para explicar una idea, es decir, de este modo, así las cosas, empero. Esos son conectores que me permiten explicar para contrastar opiniones. Si esta idea es muy interesante, pero la idea de ese otro autor, ¿cierto? O esta idea es interesante, sin embargo, no obstante, o sea, para que contrastar ideas. Y también para concluir un tema, por ejemplo, en resumen, en general, para finalizar, o sea, como unas palabras para mostrar las ideas. Y la estructura que tienen estos tipos de textos, como lo mencionamos en la clase de ayer, es similar a la de un texto narrativo, sino que en este caso, digamos, la estructura, eh, obviamente un texto narrativo tiene inicio, desarrollo y desenlace, o inicio, intermedio, final. Acá es muy similar. Tenemos un inicio que sería la introducción, digamos la parte del desarrollo del tema, que sería la parte de argumentos, y la conclusión, que sería el final, el final. Entonces, en la primera parte, en la introducción, la idea es presentar de manera general la tesis que estamos defendiendo. Bueno, este elemento se me había olvidado mencionarlo y es muy importante. Bueno, no se lo hemos mencionado. El texto argumentativo defiende una opinión a través de unos razonamientos. Entonces, esa, digamos, opinión es la tesis que yo estoy planteando. Entonces, en un texto argumentativo yo sí tengo que hacer un planteamiento. O sea, no es solamente exponer el tema, sino que tengo que hacer un planteamiento, ¿cierto? Mostrar que estoy de acuerdo, que estoy en contra, que si tengo de pronto que responder una pregunta, pues la respondo pues a partir de, o sea, mi tesis es la respuesta. Y ya en la parte del desarrollo, pues ya muestro cómo muestro las ideas que apoyan esa tesis, muestro los argumentos que yo utilicé, los autores que yo utilicé digamos, sustentar mi tesis. Y en la conclusión, pues volvemos a hacer como una especie de resumen del tema y para, digamos, volver a mostrar de qué manera los argumentos realmente están apoyando la tesis. Eso es básicamente. Bien, entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, ya nos quedan apenas unos 4 minutos. Entonces, este tema del texto argumentativo lo vamos a retomar mañana. Bueno, espero que terminemos estas dos diapositivas y dejamos el ejercicio para después. Entonces, bueno, aquí pues, contrastemos persuasión con argumentación para que quede claro este tema. Entonces, recordemos que persuasión busca convencer recurriendo a emociones, elementos simbólicos como creencias, temores, aspiraciones, entre otros. Mientras que la argumentación busca convencer recurriendo a argumentos, pruebas, estudios, experimentos, investigaciones, siguiendo razonamientos lógicos. Entonces, esto es la, digamos, clásica dualidad digamos, entre la razón y la pasión, entre el pensamiento y las emociones. O sea, es algo similar. La persuasión obviamente va a ser súper emocional, pues los ejemplos de la publicidad nos muestran esto. Mientras que la argumentación pues sí tiene que ser más, digamos, más formal, ¿sí? Con experimentos, con pruebas. Entonces aquí ya no va a ser, digamos, el elemento principal, no van a ser las emociones en la argumentación, sino va a ser el razonamiento. O sea que lógicamente, como si fueran matemáticas, 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. Aquí en China, en la Conchinchina, porque eso son cosas, digamos, en cierto sentido científicas. Mientras que la persuasión, pues como ya van a ser cosas emocionales, pues esto sí va a ser muy distinto porque, pues recuerden la realidad extralingüística, ¿no? Las culturas son diferentes, ¿cierto? Entonces, pues ahí sí la persuasión va a ser más
más dependiendo del contexto. Y ejemplos, digamos, de textos persuasivos, pues obviamente los discursos políticos. Aunque bueno, que algunas veces los políticos, digamos, utilizan argumentación, sí, que utilizan cifras y utilizan porcentajes, pues muchas veces los discursos políticos se centran en las emociones, en despertar pasiones, en mover como la frustración de la gente, lo que la gente de pronto como como de pronto ese hastío que siente por algo, entonces lo utilizan como para direccionar esos sentimientos hacia un candidato, etcétera. Los panfletos políticos, pues por lo mismo. Artículos de opinión también pues suelen ser persuasivos, pues porque son, digamos que son, pues como su nombre lo dice, opiniones. La publicidad, obviamente. Algunos editoriales de medios y las recomendaciones gastronómicas también algunas veces son más persuasivos, pues porque digamos que no cuentan con elementos formales muy claros como para dar criterios, no, pues digamos muchas veces dependen como del gusto. Mientras que dentro de los textos argumentativos podemos encontrar los artículos académicos, críticas artísticas, alegatos judiciales, ensayos, campañas educativas y campañas de salud. Estas campañas educativas y de salud, pues por lo general, digamos, se basan en información para, digamos una campaña para el cuidado dental, pues obviamente ellos van a mostrar, pues, vean que existen estas enfermedades y si usted no se cuida los dientes, pues le puede dar caries y le pueden caer, o sea, están mostrando la información que pasa, ¿no? No, por ejemplo, no, es que usted se tiene que bañar los dientes o si no por la noche llega el conejo de Colgate y le jala las patas, o sea, eso ya no sería argumentación, sino persuasión, ¿cierto? Que le está como moviendo las emociones para hacer algo. Listo, entonces yo creo que aquí ya podríamos terminar el encuentro de hoy. Este tema de la argumentación lo vamos a retomar mañana. Y mañana también vamos a hablar de un elemento muy importante y que genera mucha perspicacia en ustedes, y son las famosas normas APA. Entonces, que pues realmente no tienen, pues no son tampoco, digamos, el coco que uno se imagina. Entonces, pues ya lo veremos. Bien, entonces, bueno, ya hemos cumplido el tiempo de la sesión. En el chat he compartido la asistencia para que por favor me colaboren diligenciándola. Voy a dejar la sesión abierta unos minutos por si necesitan el enlace, pero pues ya, digamos, hemos finalizado la sesión. Vamos a parar la grabación. Muchas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Listo.